Amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y este día voy a compartir el mensaje para la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Esa iglesia que el Dios puso en mi corazón que iniciase hace años y que ha ido creciendo día a día. Voy a compartir este mensaje para que todos aquellos que sintonizan el canal y que no han conocido todavía, que puedan entender la palabra de Dios y quizás Dios toque tu corazón y te lleve al arrepentimiento para que alcances la salvación que Él nos ofrece. Bueno, el título del mensaje que Dios puso en mi corazón para exponer es: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es lo que el Señor Jesús dijo, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál fin? Recordemos que todo tiene un principio y un fin, pero en la Escritura encontramos el fin de muchas cosas. Y hoy vamos a analizar de qué fin está hablando el Señor. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De cuál salvación? ¿De cuál fin está hablando? Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, o capítulo 24, versos del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De ahí viene el mensaje. Y termina diciendo, bueno, no termina, el punto que estamos tratando, el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí el Señor Jesús estaba hablando desde cuando Él estaba aquí en la tierra predicando, hasta cuando se acabara de predicar el evangelio. Al terminarse de predicar el evangelio, entonces iba a venir el fin. ¿El fin de qué? El fin de la gracia, el fin de la salvación gratuita por medio del sacrificio y la sangre de Cristo. Cuando Jesús vino, Jesús encontró
mucha gente religiosa. Encontró muchas religiones, como los hay en estos tiempos. Pero Jesús encontró a su pueblo, aquel pueblo escogido, aquella descendencia de Abraham. Los encontró llenos de religiones. Y Jesús tuvo que disputar con ellos para hacerles ver que estaban mal. Ellos no querían entenderlo. Vemos el caso de Nicodemo, que era un principal entre los judíos y era de la secta de los fariseos. Cómo fue en la noche a ver a Jesús, diciéndole que sabían. Él era el jefe del Sanedrín. Y él habló en plural. No dijo, maestro, sé que has venido de Dios como maestro. No. Él dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces ellos sí sabían, pero no querían entenderlo. Y por esa razón era que procuraban matarlo. Procuraban le hacían trampas para hacerle caer en que estaba equivocado. Un ejemplo lo vemos cuando por ejemplo, la secta de los saduceos, que no creen en la resurrección. Recordemos aquel pasaje donde habla el Señor, habla de esos saduceos que llegaron y le preguntaron de aquellos 7 hombres que tuvieron la misma mujer. Porque en la cátedra de Moisés, o sea, en la ley de Moisés, decía que si algún varón moría siendo casado y moría y no tenía descendencia, no tenía hijos, que el hermano tenía que llegarse a la mujer para procrearle descendencia a su hermano. Y ellos le mostraron el ejemplo de 7 varones, que uno se casó y no tuvo hijos, murió, y así sucesivamente pasaron los 7 y finalmente murió ella. Y le dicen, en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 va a ser ella esposa? Pero oigan la pregunta, en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 va a ser ella esposa? La Escritura dice que toda la humanidad estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ellos decían de la resurrección de los muertos, de los que ya habían muerto. ¿De cuál de los 7 va a ser mujer? ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes le hierran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿qué no han oído ustedes lo que fue dicho? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los que han muerto en fe, teniendo fe, esos no están muertos. Esos están descansando, están durmiendo. Por eso dice allá en 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica, porque había muchos chismosos, mentirosos, como lo hay en estos tiempos, que decían que ya había pasado la resurrección, que ya había pasado el arrebatamiento y cosas así. Entonces Pablo les manda decir cómo iba a ser la venida del Señor. Les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Ahí lo dice bien claro, duermen. No están muertos, están durmiendo. Dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea que los que murieron sin fe en Cristo, esos no tienen esperanza. Y esos 7 hombres que pasaron por esa mujer habían muerto, pero no dice que eran cristianos, no dice que tenían fe. Por eso ellos preguntan en la resurrección de los muertos, porque ellos sabían, ellos tenían la enseñanza de que no hay resurrección. Esa es la enseñanza de ellos, por eso no creían, y como Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces ellos no creían en la resurrección,
menos en que Jesús fuera la resurrección y la vida. Muchos creyeron cuando vieron que Jesús resucitó y se les presentó a muchos. Pero el punto es que esos fariseos, esos saduceos y los fariseos sabían, porque Nicodemo era fariseo, sabían, pero no querían aceptarlo. Insultaban al Señor, le decían que el príncipe de Belcebú echaba fuera a los demonios, lo insultaban, decían: no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Entonces, para poder entender un poquito esto, el Señor Jesús les empezó ahí en el Evangelio, ahí mismo, en el capítulo 23, todo el capítulo 23 Jesús habla recriminándole a los fariseos, a los escribas, y les dice todos los ayes que van a salir de ellos, de su boca, o sea, los sufrimientos. Ahí le habla de todos los ayes. ¿Por qué? Porque no creen en el Evangelio. Y esos ayes también van a ser para todas las demás naciones gentiles que no creen en el Evangelio. Aquellos que mueren sin creer se van al infierno derechito. El Señor Jesús, aquí, para poder entender esto, en el verso Mateo 23 y versículo 33, Jesús les dice estas palabras bien fuertes. Y quiero leer esto para poder entender lo que estábamos leyendo y lo que vamos a continuar leyendo. En el verso 33 les dice: serpientes. Oiga, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Oiga lo que les dice. Los insulta Jesús, les dice que son unas serpientes. ¿Por qué? Porque la serpiente se arrastra, la serpiente fue maldecida, es el único animal maldecido por Dios. Y por eso les dijo serpientes, dándoles a entender que ellos estaban acarreando maldición para ellos. Y les dice generación de víboras. O sea que todas esas generaciones eran de víboras, o sea que eran personas que se oponían al plan de Dios. Y por eso les dice: ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Es para aquellos que dicen que no hay infierno, que Dios es amor y que no va a mandar a sus hijos al infierno, porque han enseñado que toda la humanidad somos hijos de Dios. Y esa es la mentira más grande del diablo, de todas las religiones, principalmente la Iglesia Católica, que esa es la que ha impartido todo eso, que todos somos hijos de Dios. Y Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único con sus genes, es Jesús. Ese es el único Hijo de Dios. Pero nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús, creemos en Él, en el sacrificio y en su sangre, cuando lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Ahí entonces es cuando venimos a ser hijos de Dios. Ahí lo podemos leer en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versos 10, 11 y 12, donde dice el Señor que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que todos se arrepientan y lleguen a ser hijos de Dios. Pero desgraciadamente no todos creen en el Evangelio. Y es por esa razón, como leímos en el versículo 14, Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio se está acabando de predicar. Las señales que Jesús dijo las estamos viviendo. Las estamos viviendo nosotros, esta generación. Y Jesús dijo: de cierto les digo que no pasará esta generación. Y una generación se compone de 70 años. Y Jesús dijo que cuando empezaran estas cosas, no iba a pasar esa generación. Esto empezó desde el año 1945, 1910, la Primera Guerra Mundial, 1945, la Segunda Guerra Mundial.
todas las señales, y luego siguen los terremotos, los tsunamis. Entonces, si dijo que iba a pasar todo eso y luego no iba a pasar esa generación, entonces pongamos de 1945, la generación de 80 años, porque él dijo que 70 iban a ser los años de vida de los últimos tiempos, y los más robustos, los que se cuidan, que no se matan tanto, 80. Entonces, de 1945 le aumentamos 80 años y sería para el 2025. Ahí están los 80 años. Y por esta razón sabemos que el tiempo está muy, pero muy cerca. No se engañen, no se equivoquen. El tiempo está muy cerca. Dios está dando los últimos minutos de tiempo de Dios para alcanzar a muchas almas que se arrepientan. Y aquí Jesús les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y dice en el verso 34, oigan, por tanto, he aquí yo les envío profetas. Oiga, estaba hablando Jesús, Los profetas del Antiguo Testamento eran unos, pero aquí Jesús está diciéndoles a todos los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a todos los demás judíos que tenían más religiones, les decía: por tanto, he aquí yo les envío profetas, que se les nombra personas con el don de profecía, que son usados por Dios por ciertos tiempos. Se les nombraría como profetas menores, como en el Antiguo Testamento había profetas mayores y profetas menores. No porque uno fuera más grande y el otro más chico, porque fuera más importante uno que el otro, no, sino mayores porque era mayor el tiempo que iban a dar la profecía, y menores porque fue menor tiempo el que profetizaron. Por ejemplo, vemos Jonás, vemos Ageo, vemos Nehemías, Josías, vemos todos esos libros pequeños, porque son los profetas menores, tardaron poco tiempo. Entonces aquí el Señor dice: yo les envío profetas. ¿Qué es un profeta? Aquel que recibe la palabra, el mandato de Dios, y lo da al pueblo. Ese es el profeta. Y aquí Jesús dijo que les iba a mandar profetas, que representa al pastor. El pastor es el que Dios le da el mensaje al pastor que él llamó, que él puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Ahí lo dice Mateo 24:45. Entonces, y él da el mensaje al pueblo, o el mensaje a la iglesia. Aquí vemos, entonces, dice: yo les envío profetas, o sea, pastores, y sabios. ¿Cuáles son los sabios? De acuerdo allá en el libro de Proverbios, dice la palabra de Dios que el árbol del justo es fruto de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Quién es el que gana las almas? El evangelista, el que anda predicando el evangelio. Ese es el que gana las almas. Entonces, si dice que les iba a mandar sabios, dice que el que gana almas es sabio. Entonces está hablando de los evangelistas. Y luego dice: y escribas. ¿Cómo se les conocía a los escribas? Como maestros. Eran los maestros. De modo que ahorita solamente hay 3 ministerios: evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 3 ministerios que Jesús dijo que les iba a mandar. ¿A quién? A los judíos, para que se les predicara. Pero como lo desecharon, entonces Dios les dio la oportunidad a los gentiles, y a ellos les endureció el corazón hasta que entren, dice la escritura, lo vamos a leer después, hasta que primero
pasen los gentiles, porque dice que los primeros serán últimos, o sea, postreros, y los postreros serán primeros, o sea, los últimos van a ser primero. Y en este caso, los gentiles somos los últimos en recibir el mensaje de salvación, o sea, el evangelio. Y aquí el Señor Jesús les dice: les enviaré profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre de justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús les advirtió que les iba a mandar esos profetas, les iba a mandar sabios y les iba a mandar escribas. Y como les dije, son los tres ministerios: evangelistas, pastores y maestros. Entonces aquí el Señor, en el versículo 37, Mateo 23, 37, Jesús exclamó estas palabras, sintió pesar por los judíos, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? O sea, aquí Jesús está diciéndoles, poniéndoles como ejemplo, que la gallina junta sus polluelos bajo sus alas para protegerlos. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos, juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, y no quisiste? Y como no quisieron, mire lo que les dice, verso 38: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, desde aquí para adelante ustedes van a quedar abandonados en el desierto. Y luego por último les dice esto, miren, y esto es lo que vamos a continuar leyendo para entender. Dice, verso 39: porque les digo que desde ahora, o sea, desde ese momento que Jesús les estaba diciendo eso, no me verán hasta, o sea que sí lo iban a ver, ya desde ese momento no lo iban a ver, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí fue la profecía que el Señor Jesús les dijo, que no lo iban a volver a ver hasta que no dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no hay ningún ser humano que pueda alcanzar la salvación sin Cristo, sin creer, sin recibir a Cristo. Y esto también para los judíos que ya se murieron sin Cristo, se fueron al infierno. Los únicos judíos que sí se van a salvar van a ser los que reciban a Cristo, y eso va a ser cuando Cristo venga a salvarlos de la destrucción que les viene. Entonces aquí vemos cómo les profetizó eso, que no lo iban a volver a ver más hasta que no dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, aquí vemos entonces, en el verso 15, les dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí Jesús les habló desde aquel tiempo. Habló porque le preguntaron cuándo sería el día de su venida. Y Jesús les dijo a ellos, a los judíos, cuándo iba a ser el día de su venida. Pero para ellos, para los que somos de la fe, para la iglesia de Jesucristo, Jesús no viene a tocar tierra como cuando viene a salvar a los judíos. Jesús por eso no se le conoce como la venida de Cristo. La venida de Cristo, que él le preguntaron cuándo sería el día de tu venida y del fin del siglo, y Jesús les dijo todo.
Lo que estamos viviendo nosotros ahorita son las señales que Jesús dijo que iban a pasar antes de que Él viniera. Y luego les dice, ya cuando viene y se lleva a su pueblo, les dice en el verso 15, por tanto, cuando Jesús se lleva a su iglesia, no al pueblo judío, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, se estaba refiriendo al anticristo. Se le conoce como la abominación desoladora. Eso lo profetizó el profeta Daniel. En el verso 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando allá en el tiempo de la gran tribulación. Porque es en el tiempo de la gran tribulación cuando van a mirar a este hombre, la abominación desoladora, que se le va a llamar el anticristo. Y dentro de ese anticristo está el diablo. Así como en Cristo, dentro de Cristo, estaba el Padre. Jesús mismo dijo, las palabras que hablo yo, no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y estaremos en ustedes también. Es un misterio que nosotros no podemos entender, pero que en aquel día, dice la Escritura, cuando estemos en la presencia de Dios, entonces quedarán descubiertos los misterios de Dios. Y aquí Jesús les sigue diciendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Estamos hablando de la tribulación. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su capa, de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. Oiga, aquí ya lo menciona. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí Jesús estaba hablando de esa gran tribulación que no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Es la gran tribulación y enseguida viene Jesús a salvar a ellos, cuando pasan los 7 años de la gran tribulación. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo crean. No lo crean, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oigan, si van a levantar falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, dice, y que iban a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, esos falsos profetas no se iban a levantar en la gran tribulación. Esos desde cuando Jesús andaba. Después de que Jesús se fue, surgieron muchos falsos profetas y falsos maestros. Entonces, pero como cuando viene Cristo, se lleva a su iglesia, esos hijos del diablo, falsos profetas, apóstoles y profetas, falsos evangelistas, esos se van a quedar a la gran tribulación y van a hablar a la gente del anticristo y van a decir del Cristo, no, pues ahí está Cristo. Es lo que estaba diciendo aquí Jesús. Y dice verso 25, ya se los he dicho antes. Así que se les dice, mira, está aquí en el desierto, no salgan. O mira, está en el aposento alto, no lo crean. O sea, Jesús les estaba diciendo a los judíos que no les creyeran lo que les dijeran todos los demás. Y luego les dice cómo iba a ser la venida cuando Cristo viniera, pero a levantar a su pueblo, no a salvar a ellos. Y lo dice en el verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
¿Cómo iba a ser la venida de Cristo? Como les digo, que es el arrebatamiento. Aquí les dice, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y eso dice la Escritura. Ahí en 1 Corintios 15:50 dice que Jesús viene y en un abrir y cerrar de ojos nos va a transformar a los que estemos vivos de cuerpo carnal corruptible a cuerpo incorruptible. Y los que murieron en Cristo, dice que van a resucitar primero. Para entender eso lo entendemos allá en 1 Tesalonicenses 4:13. Ahí pueden leerlo, y 1 Corintios 15:50 en adelante. Esos dos pasajes nos muestran lo que estoy hablando, que cómo va a ser la venida de Cristo para levantar a su iglesia. Se le conoce como el arrebatamiento, no el rapto como mucha gente dice, porque raptar es agarrar a alguien a la fuerza y después pedir un rescate. Y no, Jesús no vino a raptar, Él viene a arrebatar lo que compró con su sangre, porque cuando aceptamos a Cristo le pertenecemos a Él, y Él viene por aquellos que le pertenecen. Bueno, vamos a leer en otro pasaje donde mucha gente se confunde. Aquí ya les mostré esto en el capítulo 24 de las señales del fin, pero del fin, antes de que viniera Cristo, antes de que venga, iban a pasar todas estas señales. Nosotros las estamos viviendo. Ahora, esto que vamos a leer en Lucas capítulo 21, y vamos a leer del verso 5 al 11. Y vemos aquí, dice, también tiene como subtítulo señales antes del fin. Pero, ¿cuál fin? Es lo que vamos a leer ahorita y vamos a entenderlo. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? O sea, ¿qué? ¿Cuándo será? Dice en el verso 5, perdón. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando les dijo Jesús estas palabras, dice que le preguntaron, y le preguntaron diciendo, si se acuerdan en Mateo 24 lo que leímos, dice que Él estaba en el monte de los olivos. Aquí es otra ocasión, no es la misma. Aquí le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Cuando oigan de rumores, cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, oiga, esto que está hablando, dice, antes de que pasen todas estas cosas, lo que él enumeró, les echarán mano. Oigan, les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Hasta el verso 11 leímos las señales que también les había dicho a los judíos que iba a suceder, pero antes del fin de la gracia. Esas señales, por eso les termina diciendo, dice en el verso 12,
Pero antes de todas estas cosas, o sea, antes que pase las señales que les acabo de mencionar del fin, antes de eso, a ustedes les van a echar mano, los van a llevar a las cárceles, los van a perseguir, dice, van a ser llevados ante reyes, o sea, a los judíos, antes de eso. Y no dice en qué tiempo, pero cuando nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos lo analizamos, sabemos que eso fue allá en el año 70, y ahorita lo vamos a ver. Esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en su corazón no pensar antes cómo han de responder en su defensa. Porque yo les daré palabra, sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas. Y aquí es donde les dice, miren, el verso 20. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, lo que estaba diciendo Jesús, les estaba diciendo a los cristianos que ellos no se iba a perder ni un cabello de su cabeza. Les estaba diciendo a los cristianos de ese tiempo, a los apóstoles y discípulos, les estaba diciendo eso. Pero luego les dice, pero cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejército, sepan entonces que su destrucción ha llegado. O sea, su destrucción de Jerusalén, de la ciudad de Israel, del templo, de todo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. O sea, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esto fue en el año 70 por el general Tito, cuando convocaba a todos los ejércitos de muchas naciones. Porque recuerden que un emperador tenía bajo su mando naciones, no como hoy en día que un presidente es el que gobierna una nación. Un emperador tenía naciones. Ese general Tito era un general y llegó a ser el emperador. Y cuando él estuvo de emperador fue cuando convocó a todos los ejércitos de todas las naciones que estaban bajo su mando y rodearon a Jerusalén y la destruyeron. Y por eso Jesús les dice que cuando vieran a Jerusalén rodeada, que salieran, que huyeran. Y les dice, es lo que estamos leyendo aquí, dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí es donde les dice lo que deben de hacer. Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. O sea, no entren a la ciudad, porque van a ser todos destruidos. Porque estos son días de retribución. O sea, estos son días de retribución. ¿Qué quiere decir retribución? O sea, pago. Es como cuando estás trabajando y llega el momento en que tienes que pagar tus impuestos. Se nombra el día de retribución, el día que tienes que pagar. Entonces, por eso dice aquí, dice, porque estos son días de retribución. O sea, el pago que Dios les está dando, ¿a quién? A los judíos. Leímos en Mateo 24 donde dice que su casa iba a quedar desierta. ¿Qué quiere decir? ¿Un desierto? ¿Qué encuentras en el desierto? Nada, nada, puras espinas, arena. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí? Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que estaba hablando Jesús de la destrucción de Jerusalén, donde iban a ser esparcidos. En otro pasaje habla la escritura donde dice, en el Antiguo Testamento, donde dice, lo estuve buscando, no lo pude encontrar, pero ya lo prediqué en uno de mis sermones ahí en la iglesia cibernética o YouTube, ahí se encuentra, donde los mismos judíos hablan
o sea, antes de Cristo, antes de que Cristo naciera, de que ellos iban a ser castigados por 4 días. Dice, y después de que pase otros 2 días, o sea, por 4 días iban a ser castigados. Y luego dice, después, por que pasen los 2 días, entonces podremos ver la luz. ¿Cuáles son esos 2 días? ¿Cuáles son los 4 días? Los 4 días representa el tiempo que pasó antes de Cristo, que fueron como 4017, 4020 años. La Biblia dice que lo que para Dios un día son 1000 años para nosotros, y lo que para nosotros son 1000 años para Dios es un día. Por eso, desde que Adán pecó, desde que entró el pecado a la humanidad, hasta el tiempo de Cristo fueron 4000 años, o sea, 4 días. Y dicen que el profeta les decía que después de 2 días, después de los 4 días, en 2 días después, ellos iban a ser restaurados, iban a ver la luz. Después de 2 días, ¿qué representa esos 2 días? Los 2000 años que estamos viviendo. Cuando terminen los 2000 años, entonces ellos van a poder ver la luz, porque van a poder cuando Cristo venga. Por eso lo leímos ahí donde Jesús les dijo, no me verán más hasta que no digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso va a ser cuando ya está a punto de terminar los 7 años de la gran tribulación, que en el tiempo que estamos viviendo ya son los 2000 años. Estamos en el 2026. Y eso antes de Cristo surgió, el tiempo eran como 4020 años. O sea, por eso sabemos que el tiempo está tan cerquitas como ustedes no se imaginan. Ahora, volviendo al punto aquí, dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Verso 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. O sea, no está hablando de la gran tribulación, está hablando de que cuando les iba a pasar eso, que iba a ser rodeada Jerusalén, que en ese tiempo iba a haber una gran calamidad, o sea, el sufrimiento, pero no de la gran tribulación que se está esperando, sino la calamidad, el sufrimiento, la retribución a los judíos por lo que le hicieron a Cristo. Es lo que está hablando aquí. Dice, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira, aquí lo dice bien claro al finalizar el 23, sobre este pueblo. Entonces ahí podemos entender que se estaba refiriendo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Él fue el que tenía que pagar por lo que hizo y iba a quedar abandonado, iban a sufrir, iba a haber esa calamidad por lo que hicieron a Cristo. Y luego dice el verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Sí, porque al sacar a todos los judíos de su territorio, llegaron palestinos, llegaron de muchos lugares a tomar posesión de ese terreno, de donde se encontraba Israel. Y por eso dice aquí, y Jerusalén será hollada. Hollada quiere decir pisoteada, pero en un sentido pagano, haciendo pecado, porque el pueblo judío tenía su templo, ¿verdad? Y tenían donde tenían todos sus rituales que hacían, guardaban el sábado, no dejaban que trabajaran los animales, la tierra la dejaban descansar el 7º año. Y entonces aquí vemos que esa tierra, esa de Jerusalén, iba a ser hollada por los gentiles hasta, miren aquí lo que menciona, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Oiga, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Para entender esto, vamos a leer acá en Romanos. Vamos a ver lo que nos dice en Romanos
capítulo 1. Romanos capítulo 11, verso 25, perdón. Romanos 11, 25. Miren lo que dice. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, está hablando a los gentiles, para que no nos creamos más que los judíos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, recordemos que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Él es el buen, donde fuimos injertados. Dice, en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y aquí vemos el verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que es un misterio. Y aquí Pablo lo va a descifrar. Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, en parte les hizo endurecimiento, o sea, del corazón, para que no creyeran. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta, oiga, aquí lo dice lo que mencionó Jesús acá, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo es cuando va a entrar la plenitud de los gentiles? Recordemos, hace un momento decía yo que los postreros iban a ser primeros y los primeros postreros. Nosotros los gentiles somos los postreros y vamos a entrar primero. Entonces, quiere decir que nosotros nos vamos primero. Es el arrebatamiento. Ya que haya sido arrebatada la iglesia, después viene por ellos, por los judíos, para salvarlos. Y allí podemos darnos cuenta bien claro de esto. Y luego dice, y luego todo Israel será salvo. Pero todo Israel, el que esté con vida, cuando Jesús venga a salvarlos. Nada más, no los que ya han muerto. Esos ya se perdieron. Vamos a ver en Mateo 24. No, en Mateo del 15 al 27. Ya lo leímos, perdón. Donde dice que hasta que se acabe de predicar el evangelio, todas esas señales eran para cuando fuera el día del fin. Pero, como les decía, en Corintios 15:50, habla que en un abrir y cerrar de ojos iba a ser cuando Jesús viniera a salvar a su pueblo. Pero cuando venga a salvar al pueblo judío, lo vamos a ver aquí. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24, del 29 al 51. Mateo 24, del 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, oiga, está hablando muy claro, después de la tribulación, de esa gran tribulación que dijo Jesús, que no iba a haber otra igual. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué estamos viendo aquí? Cómo viene Jesús a salvar a los judíos. Ellos lo van a ver descender, y cuando lo miran es cuando exclaman lo que Jesús les dijo,
que no lo iban a volver a ver más hasta que no dijeran bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí en esta escritura, donde dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Ahí lo está diciendo. Cuando Cristo venga a llevarse su iglesia, no lo vamos a ver. La gente no lo va a ver. Nadie. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando venga a salvar a los judíos, sí lo van a ver. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Y luego dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, aquí no está hablando del arrebatamiento. Aquí está hablando del pueblo judío que fue esparcido por todo el mundo. Está hablando que va a mandar a sus ángeles para reunirlo. Va a haber un arrebatamiento también, pero va a ser arrebatamiento de donde estén de las naciones a llevarlos a Jerusalén. Eso desde el Antiguo Testamento está profetizado. Y aquí lo está diciendo, que Jesús dice cuando Él venga va a enviar a los ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego les dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así ustedes, cuando ven todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, aquí está hablando de todo lo que iba a pasar en la gran tribulación y luego iba a aparecer Él a salvarlos. Y luego lo que me sorprende, y aquí vamos a aprender mucho, miren, pongan atención. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oigan, ¿Cómo fue en los tiempos de Noé? ¿Quiénes fueron primero los que se salvaron? Los que le creyeron a Noé. ¿Quiénes son los primeros que van a ser salvos ya en el periodo de la gracia? Los que creímos en el Señor Jesucristo. Allí los que le creyeron a Noé entraron en el arca y fueron salvos. Y después vino el diluvio y arrasó con todos. Hoy en este tiempo es lo mismo. Nosotros entramos al arca espiritual que es Cristo. Entramos por la puerta que es Cristo. Juan 10:9, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará nuevos pastos. Entonces, como fue en los días de Noé, Dios salvó primero a los que creyeron y a los que no creyeron los destruyó. Ahora va a ser lo mismo. Los que creyeron se los lleva en el arrebatamiento, pero los que no creen van a pasar esta gran tribulación donde van a desear morir y la muerte va a huir de ellos. Y luego aquí habla Jesús donde dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. O sea, aquí está hablando el Señor de cómo va a mandar a sus ángeles para escogerlo de los cuatro ángulos de la tierra. Por eso dice aquí, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No está hablando del arrebatamiento, está hablando del arrebatamiento, pero del pueblo judío para ser llevado al pueblo a Israel, los que todavía están en todo el mundo, porque como fueron esparcidos, en el año 1948 fue cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó a Israel como Estado, al pueblo, y entonces convocó a todos los judíos para que regresaran a su territorio. El pueblo de Israel ahorita lleva desde el año 48, porque cuando salió el edicto, muchos judíos de todas las naciones que habían sido esparcidos
regresaron a Israel, pero no todos, muchos se quedaron en todas las naciones. Entonces cuando Cristo venga, aquellos que están en todas las naciones retirados y que van a ver cuando Jesús venga, van a confesarlo como su Señor, lo van a recibir, y es cuando Jesús manda a los ángeles para llevarlos a Israel y ahí estar con ellos, porque es cuando Cristo baja y pisa tierra, baja en el monte de los olivos, viene con todo su poder y su gloria, a tal grado que el monte de los olivos no lo puede contener, y dice la escritura que se parte en dos. Entonces van a ser divididos los continentes. Es algo que se espera y muy pronto. ¿Por qué creen que hay tantos terremotos, tantos movimientos? Las placas tectónicas se están moviendo. Va a causar división en los continentes. Y por eso es que está diciéndoles Jesús todo esto. Entonces aquí vemos, a través de esto que leímos, nos damos cuenta cómo es que va a venir el Señor Jesús. Vamos a ver qué nos dice Lucas 21 del 25. Del verso 25 y vamos a leer al 36. Dice: entonces habrá señal en el sol, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Está hablando de la tribulación que van a pasar ellos, del sufrimiento que van a tener, y es cuando van a venir Jesús a salvarlos, es cuando lo van a ver, y es cuando lo reciben. Y luego dice, verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos, que su corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Que dice que va a venir como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Aquí, como les digo, se está refiriendo no a los cristianos, se está refiriendo al pueblo judío y a los gentiles que estén con vida, porque también los gentiles tienen la oportunidad de salvarse cuando se les predica el evangelio de emergencia en la gran tribulación. Ahorita son salvos por el sacrificio y la sangre de Cristo, y en la gran tribulación van a ser salvos por su propio sacrificio y por su propia sangre, porque al no aceptar la marca de la bestia van a sufrir, van a morir de hambre, pueden decapitar, matarlos. ¿Por qué? Porque van a estar en contra del gobierno, en contra del sistema. Y como no van a recibir la marca, no van a poder estar en el sistema, no van a poder comprar ni vender, entonces van a sufrir muchísimo. Por eso está diciendo Jesús aquí estas cosas, que les va a venir como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué van a estar en pie? Porque Jesús viene y pisa tierra y viene a salvarlos. Y de hecho, antes de que pise tierra, Jesús ya los salvó. Porque cuando lo miran bajar del cielo, en la nube, es cuando exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, este fue el mensaje
que Dios puso en mi corazón compartir. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, llámenme y con mucho gusto atenderé a su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.